Amigos del Observador, buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy, la tarde de viernes, de una semana que está cerrando de una forma completamente atípica. La guerra ya está más cercana, vuelve al mundo y vuelve a un escenario que ya no es tan lejano como Medio Oriente o Asia, donde la teníamos en otros momentos, sino que ahora es en pleno corazón de Europa. Después de varios días de espera, Rusia, liderada por Putin, finalmente sí invadió Ucrania. Y para poder entender muchos aspectos más allá de lo bélico que está pasando en este momento, esta tarde doña Nuria Marín nos regala unos minutos para poder analizar no solo lo que está pasando en campo, sino lo que pasa desde los escritorios de muchos políticos, de muchas figuras de influencia que también están disputando la guerra, tal vez no en Ucrania, pero sí a la espera de todos los acontecimientos. Doña Nuria, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes a los que nos están viendo en esta tarde. Gracias, Tomás, por la invitación. Efectivamente, esta es una semana en la que la guerra vuelve a Europa. Esto es una realidad. Y lo primero que tenemos que pensar es en esas personas que hoy día, que hace 48 horas estaban en paz y hoy, después de 48 horas, se han perdido muchas vidas, vidas de civiles, vidas de militares, y no dejar de recordar que uno de los primeros misiles que impactó el territorio ucraniano hizo impacto en un preescolar que significó la vida de varios niños. Esta es la cara humana y el rostro humano de la guerra que hubiésemos querido como fervientes creyentes en la diplomacia que no ocurriera, pero la agenda del señor Vladimir Putin está plasmada por toda una serie de decisiones que resultan incomprensibles por las posibles consecuencias. Yo siempre digo que uno sabe cómo comienza una guerra, pero nunca sabe cómo termina. Y cuando se trata de un país que tiene el segundo arsenal nuclear más importante del mundo, pues obviamente tiene que llamarnos a la preocupación. Hay Y una es que en agenda esta línea, personal del señor Putin, recordar que es uno de los jefes de Estado que más se ha mantenido en el poder, sea como presidente o como primer ministro de Rusia. En juego, estoy segura, está la perpetuación suya en el poder. Recordar que su término termina en varios años, pero esto pues es un antecedente de que él quiere perpetuarse aún más en el poder. Si tuviera que describir qué está pasando a lo interno de Rusia, que es uno de los primeros impactos, es la transición a un régimen aún más autoritario, en donde va a haber mayor represión y donde por todos los medios Vladimir Putin va a tratar de permanecer en el poder. Esto es una apuesta que no necesariamente significa que va a salir airoso, porque esto de los procesos, cuando comiencen a sentir el pueblo ruso el impacto de las sanciones económicas, podría significar que el imaginario de la ciudadanía rusa se levante contra Putin, entendiendo que esto también sería pues a costa de muchas vidas, porque estamos frente a un régimen totalmente autoritario y que no ha descartado el uso de la violencia directa o indirectamente contra sus opositores. Recuerda, hay múltiples envenenamientos sospechosos de opositores en la historia de Putin. Recordar que además él se formó en la KGB, que es ni más ni menos que el cuerpo de investigación en tiempos de la Unión Soviética. doña Nuria, precisemos un momento aquí también cómo está Rusia en este momento, porque más allá de la figura del hombre fuerte de Putin, han 2 décadas en que no hay claridad en índices de pobreza, en índices de libertad, en qué contexto está agarrando a Rusia también esta parte, este estallido bélico. Bueno, escuchando varias entrevistas de personas que están en Moscú, en San Petersburgo, manifiestan que la vida continúa, no hay digamos, no hay demostraciones de que se ha
incurrido en se están inmersos en una guerra contra su vecino Ucrania, que dicho sea de paso, por razones históricas, hay lazos de estrechez, no solamente por los años en que se mantuvieron unidos bajo la égida de la Unión Soviética, sino que hay varios lazos en común. Hay un alto porcentaje de la población que incluso habla el ruso, así que sí hay una comunidad de intereses. Para el pueblo, o sea, ¿qué ha hecho Putin? Y yo creo que como comunicador esto le puede resultar bien interesante. Todos sabemos lo que es la desinformación y la propaganda con fines pues políticos, y yo creo que esto es el instrumento que ha utilizado Putin, quien le ha planteado a su pueblo que no tenía otra alternativa más que utilizar los mecanismos de guerra como un mecanismo de defensa de los rusos. Esta es la versión que Putin en una cadena televisiva hizo a los ciudadanos, y cuyas cápsulas se repetían hora con hora en los diferentes medios de comunicación. Recordar nuevamente un Estado autoritario que además controla las vías de comunicación y que ya ha manifestado que va a restringir la interacción de medios, plataformas alternativas como Facebook, precisamente porque ellos son maestros en el manejo del mensaje. Esto lo digo en términos peyorativos, no los estoy ensalzando, sino más bien es una fuerte crítica, y es la diferencia entre ser una democracia en donde hay libertad de prensa, hay contrapesos frente entre los actores políticos, y recordar que Rusia no lo es una autocracia que además no duda en ejercer su poder contra la oposición. Y dimensionemos qué tan grave es la situación para Europa, porque cuando uno ve a otros analistas, perdón, ya han dicho, es que esto no se veía desde la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera la crisis de los Balcanes amenazaba tanto a la institucionalidad europea. La razón para hacer esta distinción es primero porque la crisis de los Balcanes fue un conflicto civil, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de una invasión de un Estado soberano a otro Estado soberano. Entonces, esa es la gran diferencia entre ambos conflictos, ambos ocurridos en Europa, pero aquí tenemos a un jefe de Estado que por muchos meses movilizó a sus tropas a las diferentes fronteras, negó sus intenciones de invasión, inclusive a pocas horas de suceder los acontecimientos. Por eso yo le manifestaba anteriormente a empezar esta respuesta que a Putin hay que creerle en las amenazas, pero no hay que creerle en sus promesas, porque la historia demuestra de que no cumple su palabra cuando se trata de actos que propicien la diplomacia y la paz. Y veamos aquí una pregunta que siempre hay que hacer. ¿Quién va a defender Ucrania y por qué ella la puede hacer? Técnicamente los países están amarrados para ir a enfrentarse bélicamente. ¿Las medidas económicas son capaces de presionar de verdad al régimen ruso? Bueno, vamos a ver, yo creo que hay una nueva generación de sanciones económicas que, dicho sea de paso, en el pasado no han sido tan efectivas. Sin embargo, se habla de un nuevo orden de medidas económicas gracias a la tecnología y la interdependencia de los sistemas financieros. Hoy se está valorando el interrumpir el SWIFT. El SWIFT es un término bancario que básicamente lo que hace es establecer una carretera para los fondos y las transferencias internacionales. Esta sería, a mi juicio, una de las más graves, pues prácticamente le cortaría el flujo de dinero a la ciudadanía rusa, con graves consecuencias en términos de sus intercambios comerciales. En el pasado, las guerras eran más en términos de hacer bloqueos a los barcos que ingresaban a puerto. Hoy, gracias a la tecnología, lo que se utiliza es este tipo de medidas. También entender que esta también representa un nuevo estilo de guerra, porque se habla de que Rusia, que es otra vez un estado que tiene grandes capacidades en ciberataques, pues ha recurrido, esto todavía no está confirmado, pero he escuchado que sí han recurrido al ciberterrorismo o ciberataques en Ucrania.
para países que dependen de la interconectividad, pues, y que muchas de la infraestructura fundamental y esencial de los países, el paralizar plantas que proveen electricidad o algún tipo de energía, pues esto también puede ser mecanismos de guerra que no habíamos visto. Sin lugar a dudas, es una gran preocupación. Estamos hablando de un Estado, insisto, es un Estado con capacidad nuclear. Después de los Estados Unidos, ningún otro país tiene el nivel de arsenal de carácter nuclear que tiene Rusia. Un país, y esto es muy importante entenderlo, Héctor, un país cuyo presidente define la caída o la decisión de la Unión Soviética como la peor tragedia del siglo XX. Entonces hay que incorporarse en el imaginario de Putin, que lo que quiere es regresar a las épocas de oro en donde Estados Unidos y la Unión Soviética eran las dos grandes potencias que lideraban el mundo. La importancia, perdón. Y entendamos ahí también la figura de Putin. Si lo vemos hoy, él es un hombre de izquierda, es la derecha, es un autócrata en su propio mundo. ¿Cómo podemos entender lo que él hace en Rusia? Es difícil entenderlo porque inclusive hay quienes, no soy especialista en psicología, pero sí digamos, se utilizan epítetos un poco fuertes, arrogancia, narcisismo, que no solamente quiere regresar a la época de oro de la Unión Soviética, sino que más aún quiere regresar a la época de oro imperial, de la época de los zares rusos, en términos de poder. Entonces sí, tenemos una persona además que ha tenido 22 años en el poder. Recordar que el poder absoluto corrompe absolutamente, no es una frase propia, pero sí es muy bien repetida y definitivamente la amenaza de salir del poder, el deseo de aprovechar una ventana de oportunidad en donde Rusia está clamando por recuperar su liderato y en estos momentos está desbancado por esa segunda economía que es China. Entonces, el juego de potencias hace que Rusia pase a un segundo plano. Su liderazgo se mantiene por razones militares, pero en términos económicos, incluso en la Unión Soviética, yo recuerdo, yo tengo dos especialidades, lo que pasa es que la segunda no la utilicé, mi especialidad es Estados Unidos, pero también estudié la otra especialidad, que era la otra potencia cuando yo estudié, pero rápidamente estalló en mil pedazos y recuerdo que mis profesores decían que la Unión Soviética era una potencia militar, una primera potencia militar, pero en lo económico era una economía de tercer mundo. Hoy por hoy, la situación económica de la Federación Rusa pues sigue, no es una de las economías líderes del mundo y además tiene una alta dependencia, lo cual juega y no juega a favor, una dependencia muy grande con los hidrocarburos, su exportación de petróleo y su exportación de gas, que constituyen el 40% de sus exportaciones. Entonces, así como Europa, y especialmente Alemania e Italia, son altamente dependientes del gas y petróleo ruso, también Rusia es dependiente de esas compras, que son fundamentales por su peso relativo en el PIB de su país. Así que ahí tiene su apuesta. Imagínense que, por ejemplo, una de las importancias estratégicas de Ucrania es que es un país donde a través del cual trasiega mucho del petróleo y gas de Asia. ¿Qué hace la Federación Rusa? Invierte en un gasoducto, el Nord Stream 2, que está en proceso de certificación. El viaje del canciller Scholz es para anunciarle al premier Putin de que va a suspender esa certificación. Entonces, toda esa inversión a través del mar Báltico para tener una vía alternativa, pues ya no va a tener un uso económico precisamente por la intervención de parte de Putin. ¿Cuál es, además de la agenda personal de Putin? Bueno, hay que reconocer
que hay una situación que agobia y preocupa a la Federación Rusa, que es la expansión de la Unión Europea y la expansión de los miembros de la OTAN, que ha significado que países que estaban en la órbita de influencia de la Federación Rusa se han pasado a los ojos de Putin de bando. Porque recordar que la OTAN es una organización que nace en 1949 para contener a la Unión Soviética. Y entonces la OTAN, que se ha tenido que reinventar y ha tenido varios papeles mucho más de Europa, y ya no es solamente la contención de la Federación Rusa, pero para los ojos de Putin sigue siendo una amenaza. Entonces hay una preocupación porque todos esos países de su órbita, la mayoría ya son miembros activos de la OTAN y de la Unión Europea, y en Ucrania hubo un referéndum en donde un 90% de la población hace unos años manifestó interés en ser aceptada en la Unión Europea y en la OTAN. Digamos, Putin disuadió al que era en aquel momento el jefe de Estado a través de un paquete económico que le resultaba económicamente interesante, pero ese temor persiste. Ok, cuando vemos esta guerra, hay un conflicto en campo entre Putin y Zelensky primero, pero también hay otros líderes satélite que me gustaría que nos ayudara a interpretar qué rol están teniendo. Empecemos por el que primero avisó, por Biden. ¿Qué tan fuerte está Biden? ¿Por qué ahora que llega Biden al poder, cayó Afganistán, ahora pasa esto? ¿Por qué en la época de Trump siempre estuvo la amenaza, pero no pasó nada? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bueno, es que yo creo que es la diferencia entre demócratas y republicanos y su visión de política exterior. Hay una palabra además el Partido Republicano se caracteriza más por el uso de la fuerza, y hay una rama muy conservadora a la que se les define como halcones, los hawks, en donde son de una política de uso de la fuerza militar más activa, más proactivamente. Los demócratas tienden a ser menos proactivos en el uso de la fuerza y la búsqueda de soluciones alternativas. La salida de Afganistán para muchos de estos conservadores y halcones a lo interno de los Estados Unidos, e inclusive autócratas en el mundo, ha sido percibido como una señal de debilidad de los Estados Unidos. Entonces hay que reconocer lo que es así, y esto pues no le ayuda en términos de su proyección de fuerza. Sin embargo, hay que reconocer que durante las últimas semanas se ha podido construir una coalición de países en donde además se ha proyectado una imagen de unidad a lo interno de la Unión Europea. Eso es positivo. Yo creo que Putin también estaba jugando la carta de dividir a sus enemigos, y que Alemania no iba a estar en el mismo saco en términos de sus reacciones con una posible hoy realidad de invasión de Ucrania. Por eso el viaje de Scholz, para reafirmarle que era un bloque unido y que se mantendrían inalteradas las sanciones que ya se habían anunciado serían fuertes. Entonces sí, un Biden que no está en su mejor momento, ni es la persona que digamos proyectaría mucha fortaleza en términos del uso de la fuerza militar. Lo que tenemos que dar unos días es ver la efectividad de esas nuevas medidas económicas y ver qué tan impactantes pueden ser para forzar a una negociación y a una vía diplomática y una salida de Rusia de territorio ucraniano. Y en esta parte de la Unión Europea hablemos de dos figuras. Ya usted destacaba a Scholz y también metamos a Macron en esa fórmula. Sí, yo creo que, Han buscado un rol bueno, más inclusivo. en la diplomacia de la Unión Europea tiene dos figuras fundamentales. Recordar que ya Johnson, que Reino Unido no forma parte de la Unión Europea, entonces por eso no hay. Pero siempre históricamente esos tres países, los líderes o jefes de Estado han tenido un protagonismo importante. Macron juega la ficha negociadora.
Y bueno, es una persona que podría tener algún rol en esa línea. Además, la diplomacia francesa siempre se ha caracterizado por ser una diplomacia muy sofisticada y efectiva en la resolución de los conflictos históricos. Ok, veamos aquí también que lo han sacado otros analistas internacionales, que Macron va para elecciones. ¿Qué peso podría tener lo que pasa en Rusia? Bueno, yo creo que el poder armar una propuesta diplomática de salida en la que los franceses sientan que tuvieron un peso importante, pues desde luego le serviría a Macron en sus aspiraciones de reelección. Y en el caso del Reino Unido, que esta es la primera vez que ya se topa un conflicto de esta magnitud, fue la Unión Europea y le toca jugar solo. Efectivamente, yo creo que el Reino Unido siempre ha tenido una relación muy estrecha con los Estados Unidos, es algo que tenemos que tener en el mapa geopolítico. La invasión toma a Boris Johnson en un momento de altísima debilidad a lo interno de su país. No lo he visto con un activismo importante en este conflicto. Veremos a ver si toma algún protagonismo, pero como le digo, en este momento, producto, yo creo que el desgaste, número uno, el dos, el Brexit ha significado una gran cantidad de empleos y traslados de empresas a territorio continental, producto del Brexit. Y el tercero es el incumplimiento del primer ministro de algunas medidas de contención del COVID que pues ha generado una reacción negativa de la ciudadanía. Ok, y ya juntándolos a todos ellos que forman en conjunto la OTAN va a poder intervenir, vemos factible que de verdad llegue a defender o queda también atada de manos para no vincularse Bueno, directamente a la amenaza de Putin. recordar que la OTAN, como Ucrania no es miembro de la OTAN, digamos, no entra en operación el artículo quinto de los estatutos fundacionales de la organización, que el ataque a uno es el ataque al resto de sus miembros. Y yo creo que también dentro de la agenda de Putin es evitar que exista esa integración de Ucrania a la OTAN, precisamente para evitar que en el futuro estén todos ligados por el artículo quinto. De momento, y por tratarse de países con capacidad nuclear, creería y esperaría como ciudadana del mundo que esta sea la ultimísima carta, que sea la militar, precisamente por las posibles consecuencias y la elevación del conflicto. Para los que nos escuchan, yo creo que la frase más importante es: militarmente hay una contención que se circunscribe todavía al territorio ucraniano, pero comercialmente es una acción que tiene carácter global. Y ya para terminar, no quiero quitarle más tiempo, doña Nuria. A este conflicto inminentemente también hay que traerlo a América Latina. Quedan algunos regímenes que son cercanos a Putin y tenemos uno cruzando la frontera ahí en Nicaragua. ¿Qué efectos se pueden esperar en América Latina también? Y cuando Putin empieza a buscar aliados, como Venezuela, como Nicaragua, que tienen sus problemas, ¿qué tanto le pueden aportar ellos desde la región en la que estamos? En realidad son respaldos de carácter político-moral, y no descartaría que lo hagan, porque son aliados naturales, son regímenes autocráticos que practican las peores prácticas de su referente mayor, que es la Federación Rusa. Perfecto. Doña Nuria Marín, muchas gracias por habernos acompañado estos minutos. La guerra, ya dijimos al principio, sabemos cómo empieza, no sabemos cuándo termina, va a haber mucho que analizar, así que la vamos a estar buscando para seguir interpretando lo que pasa allá y cómo nos afecta de este lado. A quienes nos siguieron, muchas gracias. Les recordamos siempre informarse en el observador.cr, donde está la historia bien contada. Muy buenas tardes. Buenas tardes.